Lucas había cumplido 19 años un mes atrás y, pese a que se lo había prometido su madre, no planeaba estudiar una carrera o buscar un trabajo por el momento. Se la pasaba jugando en su computadora o en el celular, pero lo que más le gustaba era gastar bromas. Debido a que aún tenía un teléfono de línea directa en su casa, Lucas aprovechaba para llamar a desconocidos cuando sus padres salían de viaje. Los adultos mayores se convertían en el blanco perfecto para las bromas pesadas que hacía. Una vez, incluso, a una anciana le hizo creer que su nieta había sido secuestrada. Sin embargo, una noche, al otro lado de la línea, solo escuchó estática. Lucas pensó que había una interferencia, por lo que siguió insistiendo para que alguien respondiera. Unos segundos después, una voz muy grave contestó: «¿Estás solo?». Impactado, Lucas no supo qué decir. Era la primera vez que alguien no caía en sus bromas y pensó en colgar, pero su curiosidad lo invitó a contestar. «Sí, estoy solo». «¿Por qué lo pregunta?». «¿Con quién hablo?», respondió. La estática en la llamada se había reducido y de fondo se escuchaba una respiración muy fuerte. «¿Aló?», preguntó Lucas. De pronto, se escuchó un gruñido a través del teléfono y Lucas pensó que lo mejor era que él hablase hasta que la otra persona decidiera contestar. «Le llamo de parte de la policía. Uno de sus familiares ha sido detenido por conducir en estado de ebriedad», dijo Lucas, aguantando la risa. «Shh, no hables», contestó la otra persona. «Sé quién eres y sé lo que estás haciendo. Iré por ti a la medianoche», agregó. Lucas se atemorizó tanto que pensó temblar y colgó la llamada. Tras pensar por unos minutos, decidió buscar el número en las páginas amarillas, pero no lo encontró. Decidió probar en internet y tras varias páginas del buscador, encontró que el teléfono pertenecía al cementerio local. «Esto no puede ser real, no puede ser real», se dijo. Pensó que quizás ya había llamado a esa persona en otra ocasión, que todo era mentira y que solo le había dicho que sabía quién era para asustarlo. Lucas trató de calmarse y se puso a jugar en la computadora. Con el pasar de los minutos, la preocupación volvió a su mente. Faltaba muy poco para la medianoche y veía atemorizado cada segundo en el reloj. «No va a pasar nada, todo va a estar bien», pensó. De pronto, cuando la aguja llegó al número 12, el teléfono empezó a sonar. Lucas no quiso contestar al principio, pero luego pensó que la otra persona le estaba gastando la broma a él. No quiso darle el gusto y tomó el teléfono unos segundos después. No dijo ni una sola palabra y lo único que escuchó fue la misma estática de antes. Por un momento, Lucas pensó a cortar la llamada y desconectar el cable del teléfono, pero decidió que iba a acabar con la diversión de la otra persona. «Sé que estás ahí. Habla», dijo el muchacho. La misma respiración pesada de antes se escuchó a través del auricular. «Es hora», respondió la voz grave. Lucas, muy molesto y asustado, le aseguró que la broma había sido buena y que ya era suficiente. «Si vuelve a llamar, iré con la policía», dijo, muy agitado. «Da la vuelta», respondió la otra persona, pero Lucas notó que, esta vez, la voz no venía desde el teléfono.